Hay casas que parecen vacías, pero no lo están. Hay granjas que parecen tranquilas, pero guardan algo que no encaja. Y luego está Hinterkaifeck, un lugar donde una familia entera fue asesinada, donde el asesino permaneció allí después del crimen, y donde todavía hoy nadie sabe con certeza quién lo hizo. Nuevamente traemos al canal un caso intrigante y que hasta el día de hoy no se sabe quién fue él o los culpables. Empezamos con un dato curioso sobre el nombre del caso. En sí, la granja no tenía el nombre de Hinterkaifeck, más bien era una descripción geográfica literal, pues esta se componía de la palabra Hinter, que en alemán significa detrás de, y Kaifeck, el cual es el nombre de la aldea más cercana. Por lo tanto, Hinterkaifeck literalmente se traducía como detrás de Kaifeck. Nos localizamos en Baviera, Alemania, en un lugar aislado, rodeado de árboles, lejos del bullicio, lejos de la mirada de los demás. A simple vista parecía ser una granja próspera, pero por dentro estaba llena de tensión, empezando por el patriarca de la familia, Andreas Gruber. Tenía 63 años y una reputación horrible entre sus vecinos. Era un hombre duro, seco, malhumorado. Muchos lo describían como alguien arisco, tacaño y extremadamente desagradable. Vamos, era una persona de esas que no caen bien aunque lo intenten. Con él vivía su esposa Casilia, de 72 años. También estaba Victoria, la hija del matrimonio, de 35 años, viuda, dueña legal de la granja y de las pocas personas de la familia que sí participaba en la vida del pueblo. Cantaba en el coro de la iglesia, tenía una voz muy buena según los pobladores, pero su nombre también estaba manchado por el escándalo. En 1915, Andreas y Victoria fueron condenados por una relación incestuosa. Él pasó un año en prisión, ella un mes. A partir de ese momento, la familia quedó socialmente manchada, y en una comunidad pequeña, este tipo de cosas no se olvidan nunca. ¿Has escuchado el viejo dicho que dice pueblo chico, infierno grande? Pues eso se aplicaba a este caso. Después estaban los niños. Casilia, la nieta, tenía 7 años. Era la mayor de los pequeños. Y Joseph, de apenas 2 años. Era el más joven de todos. Su nacimiento despertó chismes en la comunidad, porque Victoria era viuda y nadie tenía en claro quién era el padre. El nombre de Lawrence, por aquí voy a dejar el apellido porque no sé cómo pronunciarlo, empezó a rondar alrededor del caso mucho antes de la masacre final. Y por último estaba María Baumgartner, la empleada doméstica, una mujer de 44 años que llegó a la granja apenas unas horas antes de los asesinatos. Hasta este momento podemos ver que la historia de los Gruber no solo era una historia de aislamiento, era una historia de vergüenza, chismes y silencio. Y aquí es donde las cosas se empiezan a colocar un poco raras. La familia empieza a notar cosas que no son normales del todo. Habían huellas que salían del bosque dirigiéndose hacia la casa, pero no había huellas de regreso. También se escuchaban pasos en el ático. Se encontró un periódico en el porche que nadie de la familia reconocía, y una de las cosas más recientes e inquietantes que les ocurrió antes de la noche final fue que un juego de llaves desapareció días antes. Nada de esto fue reportado a la policía. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Pues no se sabe con certeza. Tal vez fue miedo, tal vez fue vergüenza, tal vez costumbre de vivir con lo raro y esperar a que se resuelva solo. Pero eso nunca pasó. 6 meses antes, la anterior criada había huido del lugar diciendo que la casa estaba embrujada. Aseguró haber escuchado voces extrañas y ruidos sin explicación en los alrededores. Como ves, esto se venía repitiendo con frecuencia y se daba responsabilidad a un ente del más allá, pero la realidad era otra. Entonces llegamos al 31 de marzo de 1922. Ese día, Baumgartner llegó a trabajar. Su hermana la acompañó hasta la granja. Fue la última persona en verla con vida. La noche cayó. La granja se apagó. Y en algún momento, entre el anochecer del 31 y la madrugada del 1 de abril, ocurrió la masacre. Durante varios días, todo parecía normal. Sale humo de la casa, algunas luces estaban prendidas, la granja seguía mostrando actividad.
Pero algo no cuadraba. Nadie había visto a la familia en días. Eso no era normal. Ni la niña había ido a la escuela, ni tampoco habían asistido a misa. El cartero notó que el correo se acumulaba. Fue a dejar la correspondencia, llamó a la puerta y nadie respondió. El mecánico Albert Hofner incluso pasó varias horas reparando una máquina agrícola en la granja y se fue sin haber visto a nadie. Estas señales fueron preocupantes, así que ya no hubo margen para seguir ignorándolas. 3 vecinos se preocuparon, forzaron la puerta y finalmente lograron entrar. Al abrirlo, descubrieron los cuerpos apilados de Andreas, su esposa, su hija y su nieta. Luego encontraron a Joseph y María dentro de la casa. No se sabe cómo pasó exactamente. Se cree que Andreas, Casilia, Victoria y la pequeña Casilia fueron atraídos uno por uno hacia el granero. Ahí los atacaron con un pico. Un golpe directo, fatal. Después, el responsable dejó los cuerpos apilados, cubiertos con heno, de una forma torpe, como si el asesino hubiera querido taparlos sin perder tiempo, o quizás sin poder soportar mirarlos demasiado. Además, Victoria mostraba señales de estrangulamiento, y la pequeña Casilia tenía mechones de pelo entre los dedos, lo que significa una desesperación extrema. Luego, el responsable volvió a la casa. Allí encontró al pequeño Joseph, dormido en la cuna, en la habitación de su madre, y también a María Bauner, la nueva criada, en su dormitorio. Mismo método para ambos. 6 víctimas, 6 personas muertas, y ningún testigo directo. Vamos ahora con la parte de la policía. Estos estaban en un pueblo cercano. Fueron avisados por un muchacho, y al llegar al pueblo ya era demasiado tarde para preservar el lugar como debía haberse hecho. Había curiosos por todas partes. Personas caminaban por la escena del crimen. Algunos incluso comiendo en la cocina. La contaminación de las evidencias fue inevitable. Tal vez por eso, este caso no se ha podido resolver hasta ahora. La autopsia confirmó que las víctimas murieron por traumatismo cráneoencefálico, causado por un pico. Pero eso solo respondió a una pregunta. Las demás seguían abiertas. Primero se pensó en un robo. Los Gruber tenían dinero. Era una familia acomodada. Pero esa teoría se derrumbó de inmediato porque en la casa se encontraron grandes sumas de efectivo y joyas intactas. Entonces surgió el nombre de Lawrence. Otra vez te pongo aquí el apellido. Su relación con la familia ya era suficientemente turbia. Las iniciales LS aparecían en el certificado de nacimiento del pequeño Joseph. Primero, él negó ser el padre, luego lo admitió. Después volvió a retractarse. La verdad, es una actitud sospechosa. Ese juego de versiones ya lo hacían ver bastante raro. Pero había algo más. El perro de la granja parecía reaccionar mal ante él. Un testigo dijo, ni siquiera se inmutó al ver los cuerpos. Y también parecía conocer la propiedad con mucha familiaridad, demasiada tal vez. Nada de eso bastó para acusarlo formalmente, pero tampoco bastó para quitar la sombra de encima. Otra teoría apuntó a Carl Gabriel, el marido supuestamente muerto de Victoria durante la Primera Guerra Mundial. Su cuerpo nunca fue recuperado, así que algunos imaginaron un regreso imposible. Un hombre que vuelve de la guerra, descubre la traición, ve a su esposa envuelta en otro vínculo y convierte la granja en un escenario de venganza. Pero no había pruebas reales. Aparte, muchos de sus compañeros dijeron que habían visto con sus propios ojos el deceso de Carl. También se habló de Joseph Barth, un hombre con antecedentes psiquiátricos que había escapado de un hospital mental, y al final apareció la teoría política. Grupos extremistas violentos usando la granja como escondite o punto de reunión en una Alemania convulsa. Cualquier escenario parecía posible, pero nada encajó del todo. Más de 100 personas fueron interrogadas. Nadie fue acusado. Décadas más tarde, siguieron apareciendo nuevas versiones del caso, y aún así,
La respuesta nunca llegó. Hinterkaifeck sigue siendo uno de esos crímenes que no se borran porque nunca terminan de explicarse. Lo más terrible es que la historia parece avisar. Primero, huellas, luego los sonidos, luego la criada huyó, el periódico que apareció, las llaves perdidas, la sensación de que alguien ya estaba dentro antes del crimen. Hay crímenes que terminan con una víctima y hay otros como este que terminan dejando una pregunta para siempre. ¿Quién fue el responsable? Y bien, esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes suscribirte, darle like. Por aquí te dejo otro caso, el cual se trata de una mujer que fue encontrada en un terreno baldío. Su asesino nunca se encontró y hasta el día de hoy el caso sigue sin resolverse. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.